Muy bien. Bueno, vamos a compartir. Se ven ahí. ¿A eso te preguntando ahí? Sí. No. No. O si no pones el botón, el dedo nomás. Sí, sí. Ponele ahí en el botón azul, por favor. Ahí está, funcionando más que... Bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta nueva sesión del seminario. Gracias a los que están de forma virtual, presencial. La nueva sesión del Seminario de Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Esta es la quinta sesión de este año y tenemos a un invitado, vamos a decir especial porque lo conocemos de antes, que es el profesor Alejandro Pelfini, que va a exponer sobre interdependencia y vulnerabilidad como contenidos del aprendizaje colectivo, reflexiones a partir de la obra de McIntyre. Y tenemos un comentarista joven pero de lujo, es Mauro Sainz, que va a hacer la función de comentador y va a iniciar un poco la ronda de preguntas a Alejandro. Como siempre vamos a organizar el seminario, vamos a comenzar, yo los voy a presentar, tanto al expositor como al comentador, luego va a tomar la palabra Alejandro, quien va a exponer unos 30-40 minutos, y luego vamos a dar lugar primero a los comentarios de Mauro, la respuesta de Alejandro, y finalmente abrimos una ronda de preguntas para todos los que estamos tanto presencial como virtualmente conectados. Así que, sin más, yo me gustaría presentarlo. Bueno, Alejandro Pelfini es doctor en Sociología por la Universidad de Freiburg, es licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador, actualmente es director de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, es investigador de Flaxo Argentina, donde fue director del módulo latinoamericano de Global Studies Program entre el 2008 y el 2020. Fue director del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile de agosto del 2010 a marzo del 2012. Sus temas de investigación son el aprendizaje colectivo, las relaciones sociedad-medio ambiente y los estudios sobre élites y globalización. Ha publicado libros, largo título en alemán que voy a emitir, Procesos de aprendizaje colectivo y fortalecimiento institucional, la política frente al cambio climático global en Alemania, hacia la modernización ecológica, en Berlín, del 2005. Esa es la traducción. Es editor de varios libros colectivos y autor de diversos artículos en revistas regionales e internacionales, y dirigió un proyecto Fondesit en Chile sobre la transformación de las élites en una sociedad emergente. Extinción, tolerancia y transnacionalización de las élites empresariales en Chile. Mauro Sainz es licenciado y doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina, abogado por la UBA, becario doctoral y postdoctoral del CONICET, es profesor de Filosofía Política, tanto clásica como contemporánea, en diferentes universidades del país. Sus investigaciones se han centrado en la posibilidad del debate fructífero entre tradiciones culturales y filosóficas rivales, y más recientemente en los corolarios políticos de la filosofía hermenéutica. Su publicación más reciente, creo que también es su tesis doctoral, es El diálogo entre tradiciones y culturas, el pensamiento de McIntyre y Charles Taylor, 2020, editorial Texto. Sin más, doy la palabra al profesor Pelfini. Bueno, buenas tardes. Bueno, como siempre, agradecer la invitación, la generosidad para este espacio. Segunda, tercera vez. Tercera vez. Así que muchas gracias a ustedes. En segundo lugar, bueno, algo más triste, pero también esto es parte, lo entiendo también como un pequeño homenaje al profesor Rubén Ferreira, colega y amigo, director del doctorado de Estudios Globales en Berlín, con el cual operamos, tenemos un doctorado binacional. Y esta mañana me enteré de su fallecimiento, así que no estoy en mejor forma al respecto, pero bueno. No está mal un tema de independencia y vulnerabilidad también en una situación como esta, ¿no?
Y bueno, la idea es un poco como fue la invitación, ¿no? De poner un pie, si se quiere, en la obra de un autor clave y llevar el agua para el molino de otros temas que son más de introducir, como esto de aprendizaje colectivo, quizás no están familiarizados, es un tema que uno trabaja, que viene también de la teoría social alemana, y un poco poner en diálogo esta obra con estas propuestas de aprendizaje colectivo, ¿no? Y voy a empezar con una cita que no es de MacIntyre. Ustedes pueden ir imaginando de quién puede ser o de qué tradición, perspectiva puede provenir. Se trata de valorizar un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro. La conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Sus aportes pueden ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de autonomía, entre comillas, que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia, a colocar en el centro nociones como las de interdependencia, reciprocidad y complementariedad. Repito, no es MacIntyre. Se trata de Maristela Sontag, ¿no? En el libro Reflexiones para un mundo post-coronavirus, en un artículo publicado en Nueva Sociedad, abril 2020, ¿no? La eclosión de la pandemia. Interesante porque no proviene, ¿no?, del comunitarismo o del campo de la teología, sino que más bien una autora que viene del ecologismo, el postdesarrollismo latinoamericano, situada incluso a la izquierda de las experiencias progresistas latinoamericanas de comienzos de este siglo, y no deja de llamar la atención que se compartan estas preocupaciones y miradas con otras tradiciones. Pareciera que en tiempos de agudización de la multicrisis global que devalúa los relatos triunfantes del individualismo, del progreso tecnológico y del liberalismo en general, pequeñas diferencias se ven opacadas por preocupaciones más profundas. Y también con la eclosión de la pandemia, donde estos ideales vuelven a ponerse en entredicho. Y justamente se trata de una multicrisis o crisis civilizatoria que tiene estrechamente que ver con la ilusión de la autonomía, la voluntad de dominio y la ausencia de límites a las pretensiones y dinámicas de los sectores. Por lo tanto, el desafío actual en condiciones de globalización es pensar seriamente el estatus de la interdependencia y la vulnerabilidad. Lo que se contrapone con buena parte de la tradición occidental basada, en la filosofía moral y en las ciencias sociales en general, ¿no?, en conceptos como autonomía, diferenciación y dominación. Conceptos fundamentales de la modernidad occidental, pero también del canon sociológico heredados del siglo XIX. Autonomía, evidentemente, como un ideal a perseguir individualmente, en principio, ¿no?, una lógica de autorrealización, bien en el marco de una supuesta secularización creciente. La diferenciación, quizá un concepto menos normativo, más descriptivo, ¿no?, de los subsistemas y campos sociales en su especialización y división de funciones y trabajo, que es un concepto clave en la sociología, de Durkheim, Bourdieu y Luhmann, distintas escuelas, pero la diferenciación como un concepto central. Y dominación, ¿no?, también descriptivo, o si se quiere, foco de análisis, ¿no?, explicativo para pensar el vínculo social y los vínculos entre sociedad y naturaleza en clave de poder y conflicto. No solo en Weber, sino en lecturas críticas como las de Foucault. Y nos hemos acostumbrado a considerar estos conceptos como valores inalienables y fundamentales o como conceptos límites, ¿no?, tomando como base a seres humanos racionales y saludables. Justamente aquí reside parte de la originalidad de un autor como MacIntyre, o al menos el texto en el que me quiero detener brevemente y traerlo a una discusión más amplia. Sobre MacIntyre, es escocés, nacido en 1929, estudió filosofía en Londres y Manchester y fue profesor de filosofía en Inglaterra, luego en 1969 en varias universidades norteamericanas, culminando su carrera como profesor emérito de la Duke University, lo que también es una paradoja, al menos en el contexto, ¿no?, porque los que quizás están familiarizados con el pensamiento postcolonial y más que post-decolonial, por ejemplo, Walter Mignolo es profesor de la Duke University, ¿no? Ahí hay otra vinculación, casual o no, con escuelas que en principio serían, podrían ser las antípodas, pero que se ve que uno puede construir algunos diálogos subrepticios, ¿no?
Me llamó la atención eso que ella terminó su carrera en la Duke University también. Uno de los estudios subalternos, decoloniales, contrahegemónicos y demás. Se dedica a la filosofía moral en una relectura moderna, bien moderna, ¿no?, de Aristóteles y Santo Tomás, con su énfasis en las virtudes. Metodológicamente podemos decir que está bastante influido por la fenomenología, sobre todo de Wittgenstein, con su estilo más bien histórico-narrativo, ¿no?, que se plasma en su clásico libro Tras la virtud, de 1984, editado en castellano por Crítica. Donde nos queremos detener es en este libro, ¿no?, que ustedes también se les ofreció como lectura previa, Animales racionales y dependientes, original en inglés de 1999, pero editado por Paidós en el 2001. Está desarrollado a partir de 3 conferencias que fue presentando en 1997, y donde el autor dialoga con la biología, o se propone, ¿no?, un diálogo con la biología, agregando dimensiones a su enfoque más tradicional aristotélico tomista. Y en este sentido se vuelve, seguramente sin proponérselo, un auténtico pensador de lo que podríamos llamar antropoceno, ¿no?, como era geológica, donde el ser humano se vuelve el agente principal de la transformación de la naturaleza y donde las diferencias entre cultura, sociedad por un lado y naturaleza por otro se empiezan a borrar. Y la misma naturaleza es un agente, ¿no?, un agente que influye en el mundo social y natural y no simplemente un epifenómeno. Porque va más allá de la idea del excepcionalismo humano, ¿no?, plantea una continuidad entre los humanos y otros animales inteligentes, como los delfines. Esto es algo que se propone directamente, pero igualmente considero que lo más destacado del libro quizá no reside en este punto, sino en cómo aborda la cuestión de la interdependencia o de la dependencia, como propone directamente McIntyre, y la vulnerabilidad. Y por eso creo que la traducción del libro, me parece que la traducción del libro al alemán es la que acierta mejor en su contenido. También en el 2001, el libro se tradujo como Die Anerkennung der Abhängigkeit über menschliche Tugenden, ¿no?, o sea, el reconocimiento de la dependencia sobre virtudes humanas, que creo que es más fiel a la tesis central del libro. Para los que conocen la obra de este autor, bueno, con el caso del comentarista, el doctor Mauro Saiz, este libro resulta de gran relevancia en su trayectoria, ya que el mismo McIntyre lo considera como un correctivo, ¿no?, a lagunas, a limitaciones de sus escritos anteriores. Es lo que dicen en el prólogo. Sobre todo en esto que decíamos, ¿no?, el diálogo con la biología que enmienda el equívoco, dice él, de una ética independiente de esto. También a la forma que relee y vincula nuevamente a Aristóteles y Santo Tomás, ¿sí?, donde, según el autor, Aristóteles todavía permanece demasiado ligado a lo que él llama la autosuficiencia, y en cambio Santo Tomás adquiere una consideración mayor a la reciprocidad que al compartir desde una posición vulnerable. Y en ese sentido el libro responde a 2 preguntas fundamentales. Cito directamente, para no parafrasear. ¿Por qué es importante estudiar y entender lo que el ser humano tiene en común con miembros de otras especies animales inteligentes? Y segundo, ¿por qué es importante que los filósofos de la moral estudien la vulnerabilidad y la discapacidad humana? Así puede decirse que una de las tesis centrales del libro es que a lo largo de su historia, la filosofía moral de Occidente no habría prestado la suficiente atención a la vulnerabilidad y dependencia del ser humano. Esta estaría basada en el equívoco de tomar como base sus reflexiones a sujetos racionales y saludables, olvidando que los seres humanos no solo son relacionales y necesitan a nosotros para desplegar sus virtudes, sino que en muchas fases de la vida son completamente dependientes y simplemente se ha tomado una pequeña fase de la vida, la temprana adultez, digamos, como modelo para construir la ética, la filosofía moral. Y además, no se ha distinguido también entre los dependientes y discapacitados como ellos, ¿no?, como completamente distintos al nosotros de los saludables y autónomos, independientes, ¿no? Y aquí cito en la página 23, ¿no?, la filosofía moral moderna ha puesto un gran énfasis en la autonomía del individuo, en su capacidad para formular elecciones independientes, lo cual es comprensible y correcto.
Sin embargo, mi idea es que las virtudes de la actuación racional independiente solo pueden ejercerse adecuadamente acompañadas de lo que denominaré las virtudes del reconocimiento de la dependencia, y que si esto no se comprende, tampoco podrán verse con claridad ciertos rasgos de la actuación racional. El eje del razonamiento moral, entonces, recae en la idea de la necesidad del otro, ante la certeza de la propia vulnerabilidad, apartándose así del lenguaje, sí, de toda una gramática, ¿no? Del individualismo y del ideal de la autonomía y de la autorrealización personal. Y esa sería una necesidad del otro, que no solo propia de los seres humanos, sino también la podemos agregar ya más sociológicamente, si se quiere, de los sistemas sociales, de las sociedades que están mucho más interconectados de lo que suele creerse, y enfrentan riesgos crecientes que más que autosuficiencia y dominación, lo que hacen patente es su condición vulnerable e interconectada. Desde ya que el autor no abomina de la autonomía. En sus términos más bien habla de las virtudes de un razonador práctico independiente. Pero de lo que se trata es de reconstruir y resaltar al menos dos cosas en este proceso, o en este rescate, ¿no? de cómo uno se convierte en razonador práctico independiente. Primero, que se llega a ese estadio no como un logro personal, sino a partir de las relaciones de cuidado y estimulación que garantizaron nuestra supervivencia primero, y nos sumergieron en una red de interacción y de reciprocidad perdurables, sustentables. Y luego que esas virtudes y capacidades no les están dadas al humano en exclusivo, sino que se comparten con otras especies que también despliegan toda una red de interdependencias específicas. En este sentido, la opción por determinados bienes no es fruto entonces de un cálculo estratégico, ¿no? Como nos diría la teoría de la elección racional, o un asunto de mera simpatía, sino que, cito en la página 128, 129, los individuos logran su propio bien solo en la medida en que los demás hacen de ese bien un bien suyo, ayudándose durante los periodos de discapacidad, para que él, a su vez, se convierta, a través de la adquisición y el ejercicio de las virtudes, en la clase de ser humano que hace del bien de los demás su propio bien. Pero no porque haya calculado que los demás le ayudarán solo si les ha ayudado, en una especie de intercambio de ayuda. Un cálculo semejante corresponde a quien tiene en cuenta el bien de los demás en la medida en que forma parte de su propio bien. O sea que es esa posibilidad de haber sido sostenido, ¿no? Que el bien propio, en tanto supervivencia, ¿no? Y cuidado, haya sido reconocido como un bien en conjunto, es que nosotros a su vez podemos ser dadores de quiere de bien, ¿no? Ahora bien, sería interesante, para avanzar, ¿no? Hacia el segundo punto del aprendizaje colectivo, plantear una pequeña distinción entre dependencia e interdependencia, ¿no? Escalando desde lo individual, que es un poco la lógica también con la que opera McIntyre, o de la interacción más primaria, ¿no? A lo colectivo, o de los vínculos primarios a los sociales más amplios, ¿no? Porque sí, McIntyre habla de dependencia en este caso, ¿no? Porque ese movimiento que permite convertirse, ¿no? En un razonador práctico independiente, en sociología diríamos más complicado, ¿no? Un agente reflexivo capaz de observar y cuestionar sus propios puntos de vista, requiere sin duda cierto distanciamiento, ¿no? De esas relaciones primigenias. O dicho de otro modo, para que uno florezca, él habla mucho sobre el florecimiento humano, las relaciones de poder originales deben pasar a ser relaciones de reciprocidad. Y esto, en McIntyre, y más allá de McIntyre, ¿no? Esto solo puede ocurrir cuando las enormes asimetrías en las relaciones se reducen. Y esto es algo que a mi juicio McIntyre no termina de analizar a fondo, ¿no? Si bien vislumbra el problema, no toma en cuenta esta idea, ¿no? Que las redes de dependencia primaria también pueden ser mecanismos de dominación, o ocultar una división desigual del poder, acumulando injusticias en otras escalas,
dificultando que aquellos que no recibieron los cuidados adecuados también merecen convertirse en razonadores prácticos independientes, a pesar de no haber tenido esa experiencia primaria de cuidado, y en lo posible en dadores de cuidado en el futuro. Por ello prefiero utilizar la noción de interdependencia. También con los aportes de otras disciplinas, por ejemplo las relaciones internacionales. O sea que entramos desde arriba, ¿no? Como un tipo de relación entre sociedades, grupos sociales y actores, signada por la creciente interconexión y simetría entre los mismos. Donde, por ejemplo, plantea Robert Keohane, ¿no? Y después de la hegemonía, alcanza una magnitud tal que las decisiones y acontecimientos ocurridos en una de las partes repercuten de tal modo en la otra que los costos y los beneficios se comparten. Lo que supone claramente un momento previo de emancipación, de esa dependencia original, de esa asimetría absoluta, o al menos algún grado de distanciamiento y reducción de la dominación. Porque mientras que la independencia, ¿no? O autonomía, pues, hacemos un juego de palabras con dependencia, independencia, implica una relación, o al menos la pretensión de alcanzar una relación de baja intensidad con el otro, reduciendo la interpenetración al mínimo. La dependencia supone, en sentido inverso, una relación de subordinación entre las partes en condiciones asimétricas. Si en la última, en la dependencia, ¿no? La necesidad del otro es absoluta, ninguno de los miembros de la relación puede definirse sin el otro, casi en la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? La fenomenología del espíritu. En la primera, en la independencia, el otro es superfluo, sea una persona, un grupo social u otra sociedad. La interdependencia, en cambio, requiere condiciones de relativa simetría en las que la necesidad del otro no es absoluta. El establecer intercambios e interacciones depende de una decisión libre y es vista como ventajosa y con efectos positivos para el conjunto. Pero de ellos no depende la reproducción completa de un grupo social, sociedad o sistema social particular, sino que esos intercambios e interacciones no hacen ni más ni nada menos que contribuir a esta reproducción y al despliegue de potencialidades o al florecimiento de esas instancias. Y ahí es donde vamos al punto del aprendizaje colectivo, ¿no? Vamos dejando a McIntyre. Porque tomar en serio la interdependencia y la vulnerabilidad como experiencias fundantes de lo humano y del vínculo social deberían llevarnos a repensar buena parte, no solo de la filosofía moral, para la cual no tengo tanto que decir, sino del propio conocimiento sociológico. Justamente uno de los, supuestamente, ¿no? Más sensibles a lo relacional, la interacción y el reconocimiento. Y así es como tanto, volvemos un poco al principio, ¿no? Tanto desde los estudios de género como los postcoloniales, donde la atención recae en puntos de vista y tradiciones alternativas, el ecologismo, y en críticas al liberalismo, como la revisada desde el comunitarismo, se pone el acento en el cuidado, en la voz de las víctimas, de los dominados, en las luchas por el reconocimiento, diversos acentos en cada tradición, o en prácticas que al menos no tienen por objetivo la dominación ni de la naturaleza, ni de un territorio, ni de otros grupos sociales. De este modo, pilares del conocimiento sociológico, que veíamos al principio, ¿no? Autonomía, diferenciación y dominación, no digo que se ven reemplazados, pero al menos se verían compensados por otros criterios, como interdependencia frente a autonomía, interpenetración frente a diferenciación y vulnerabilidad frente a dominación. Criterios que no solo sirven para replantear las relaciones entre humanos, sino entre estos y el entorno natural. Mucho más en un contexto de antropoceno, que borra los límites entre ambos y los pone en una situación simétrica, o de creciente simetría. Y acá es muy interesante retomar, hay una cita de Odo Marquardt, ¿no? Filósofo postconvencional o postfundacional, ¿no? De la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? ¿Se acuerdan que decía la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, aquello de que la ciencia, la filosofía se han dedicado
a interpretar el mundo de diversas formas, que además es el lema de la Universidad Humboldt. De lo que se trata es de transformarlo, ¿no? ¿Qué dice Odo Marquardt? Dice, los seres humanos modernos no han hecho sino cambiar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de respetarlo. Por lo tanto, más que la orientación moderna, basada en una proyección hacia adelante, quebrando límites a partir de una ruptura con la tradición del pasado, ¿no? Lo moderno por excelencia, el imperativo de la época demanda unir hacia atrás una genealogía y rescatar todo lo que fue relegado, excluido, marginado, no reconocido bajo un proyecto o varios proyectos de dominación, y por eso mismo no pudo expresarse ni fue tenido en cuenta. No es tanto explorar lo nuevo en esa supuesta apertura, ¿no?, de fronteras linealmente hacia el futuro, sino recrearlo, más una sensibilidad posmoderna, ¿no?, revisar y recrear. A partir de lo que nos dicen esas voces que no fueron escuchadas, esos vínculos quebrados o pretendidamente superados. Se trata entonces de abrirnos al aprendizaje, que es justamente no repetir el pasado, más que promover la innovación por destrucción creativa, a la Schumpeter. Frente al muy moderno despliegue de potencialidades, propio, ¿no?, de la subjetivación, de la subjetividad moderna, ¿no?, se exige un repliegue más que despliegue, ¿no?, basado en la conciencia del límite, ¿de qué? De nuestra autonomía, de la diferenciación y de la dominación. Entonces el aprendizaje es básicamente reflexividad, mirarse al espejo, no intelectualización, reflexividad en el sentido, no reflexión, reflexividad es volver a mirarse, ¿no?, en un todo vuelve, ¿no?, en esta recreación, en esta mirada hacia el pasado, ¿no?, que implica la interiorización de los peligros y riesgos, como dice, por ejemplo, Ulrich Beck, ¿no?, la sociedad del riesgo, que son crecientemente autogenerados, más que amenazas externas, ¿no?, donde nuestras principales amenazas son más bien endógenas y no tanto exógenas. Por lo tanto, nos obliga a mirarnos permanentemente, ¿no?, dedicarse a estimar y evaluar las externalidades, los efectos colaterales de las propias acciones y decisiones. ¿Y en qué consiste más precisamente el aprendizaje colectivo? Seguramente no, como anuncian los profetas, ¿no?, de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, el capitalismo informacional, etc. No en la adquisición de nuevos conocimientos o más información. No es eso lo que falta. Ni tampoco en términos más cibernéticos o sistémicos, ¿no?, adaptación a un entorno cada vez más complejo. Básicamente, aprendizaje colectivo es no repetir el pasado. Sobre todo aquellas prácticas y acciones que supusieron un daño a otro y a la convivencia entre humanos y entre otros, con otros seres vivos. Retomando lo que ayer, el aprendizaje individual, si se quiere, el aprendizaje es principalmente descentramiento de la propia conciencia particular. Es decir, una creciente universalización, formalización, desde los puntos de vista particulares y autocentrados a reglas más generales, conscientes de la interdependencia. Desde ya que el aprendizaje colectivo es un proceso excepcional, contingente, irreversible. Podemos decir, en general las sociedades no aprenden. Aprenden excepcionalmente por un tiempo. Porque a diferencia de lo que sucede en el aprendizaje individual, o incluso en el aprendizaje organizacional, a nivel societal las regresiones son comunes y el olvido frecuente, o demasiado frecuente. Sobre todo, ¿por qué? Porque los sujetos de aprendizaje no solo son diversos, sino que van cambiando y renovándose. No tenemos la misma conciencia individual que supuestamente se mantiene estable con ciertos cambios, pero con cierta coherencia en el tiempo. Las brechas generacionales obligan a realizar un permanente esfuerzo extra, ¿no?, de memoria, básicamente, ¿no?, para aquellos que no vivieron la experiencia que posibilitó algún tipo de aprendizaje, la experiencia que supuestamente no se quiere repetir. ¿Quién es el sujeto del aprendizaje? Son entonces comunidades o sociedades completas en algunos casos. Es un nosotros amplio que comparte al menos una experiencia traumática.
que no pretende repetir. O bien, como sucede generalmente con la problemática ambiental, el problema no es tanto el trauma que está en el pasado, sino anticiparse a una catástrofe futura. ¿Cuál es el objeto? Es nada menos que la organización de la vida en común, la regulación de la convivencia entre diferentes, pero que comparten al menos una misma preocupación o una experiencia fundante común. ¿En qué consiste entonces? ¿En qué consiste entonces el aprendizaje colectivo? Básicamente la transformación de marcos cognitivos y culturales hacia su creciente ampliación o descentramiento, ¿no? Ampliación de la conciencia, incorporando nuevos temas, bienes y valores, descentrando la visión particular, incorporando la de otros semejantes, a la vez reconociendo lo común en esas diferencias. Si lo relevante entonces no es la adquisición de nuevos conocimientos, el aprendizaje colectivo se centra en la regulación. O sea que tiene un momento moral fundamental, no es simplemente, no es tan cognitivo, informativo, ¿no? Básicamente la idea de obligación, pero que se cumple o se avanza en el aprendizaje en una difícil articulación entre conflicto y consenso, ¿no? Entre consensos precarios y visiones contrapuestas que nos permiten avanzar en esa ampliación, en ese descentramiento. ¿Por qué? Porque se aprende principalmente por la confrontación, mediante la confrontación de distintos puntos de vista, y la transformación se da vía deliberación y superioridad argumentativa. Pero también tiene ese momento moral y de obligación, porque el aprendizaje es principalmente autolimitación. No innovación expansiva, sino repliegue, ¿no? Orientación reflexiva, mirarse a sí mismo, autocrítica, espejo, ¿no? Y donde la principal virtud que emerge, McIntyre hablaba de la templanza, yo quizá me referiría más a la prudencia, ¿no? Y podríamos definirlo entonces como la adquisición y desarrollo de competencias sociomorales en un colectivo determinado. Me cito a mí mismo, sintéticamente basado en la ampliación de la percepción y de la construcción de valores, en la capacidad de asumir responsabilidades y de plantear normas en forma deliberativa, y de traducir estas capacidades en acciones y modificaciones de comportamiento concretas. Todo esto se basa en la construcción de la identidad narrativa orientada reflexivamente. Si ustedes ven en esa definición hay tres momentos, ¿no? Que llamamos también tres dimensiones principales del aprendizaje. Se pueden entender como una secuencia y que se vinculan estrechamente con la cuestión de la interdependencia y la vulnerabilidad planteadas a partir de McIntyre. Decíamos, ¿no? Ampliación de la percepción y construcción de valores, lo que llamamos la dimensión de los valores, como una experiencia de apertura, de incorporación de nuevos bienes. ¿Por qué? Porque la formación de valores nuevos se basa en un proceso creativo, ¿no? De ampliación de la percepción y de prácticas de reconocimiento, por las cuales se plantean fines colectivos inéditos, o bien cuestiones ignoradas o olvidadas pasan a ser consideradas como valiosas. O sea que ahí tenemos principalmente una percepción de vulnerabilidad y del daño que hace que determinado bien se encuentre en una situación vulnerable. Ahora la inversa, ¿no? Esto es un poco siguiendo el pragmatismo norteamericano, ¿no? William Jameson, John Dewey, hasta esta idea de la orientación al bien, esa apertura de la percepción, y lo normativo, doctrina, ¿no? Es interiorización. Pero si solo tenemos interiorización, nos faltó el momento creativo, de apertura, de ampliación de la percepción. Recién el momento se da restrictivo, si se quiere, una vez que tuvimos esa instancia aperturista, inclusiva. La dimensión normativa sería esta segunda dimensión, donde el tratamiento de una cuestión recientemente planteada o un nuevo objeto percibido como valioso debe sistematizarse y estandarizarse. ¿No? Se espera una asunción de responsabilidad
en haber conducido ese objeto o tema o bien al estado actual de precariedad, de vulnerabilidad, o en haber contribuido a su olvido e imaginación. Asunción en la que puede experimentarse cierto grado de culpa y arrepentimiento. Y un estadio más avanzado de la regulación moral se alcanza cuando se acepta la obligación de replantear la relación con ese objeto o cuestión, más allá de la conveniencia, ¿no? Por una obligación moral. Aquí tenemos un reconocimiento de la interdependencia, ¿no? De que nuestras decisiones, nuestros intereses y nuestras acciones impactan en el estado en que se encuentra determinado bien. Y cómo nos relacionamos con ese bien está directamente relacionado con nuestras decisiones, intereses y elecciones cotidianas. Y una tercera que es, uno puede decir, hasta ahí el aprendizaje va bien, y podemos tener muchos ejemplos donde, ¿no?, nos movemos en ese terreno, pero cómo eso lo traducimos en la práctica, ¿no? Una dimensión que es técnico-operativa, si se quiere, práctica. Cómo esas capacidades adquiridas se traducen en competencias concretas, ¿no? No es lo mismo, capacidades son en potencia, y las competencias son en ejercicio, ¿no? Y este es un proceso imprevisible, ¿no?, mucho más abierto, se desenvuelve mediante la experimentación, la anticipación, la conflictividad política, ¿no?, y que requiere ciertas innovaciones en el ámbito técnico-operativo, ¿no? Pero donde aquí, en términos más filosóficos, es el lugar para la ética del cuidado y la reparación, ¿no? La posibilidad de reparar el daño, no solo reconocerlo, o sea, percibirlo, reconocer la responsabilidad. Se supone que se cierra el círculo cuando hay una voluntad de reparación. Y por eso podemos plantear una secuencia típico-ideal, recordando, o sea, cada uno pueda enamorar algunos ejemplos que podrían ser considerados aprendizaje colectivo, por ejemplo, recientemente en nuestro país, ¿no?, el consenso en torno a la centralidad de los derechos humanos, el movimiento Ni Una Menos y la violencia de género como problema público, la aceptación del cambio climático como problema antropogénico, entre otros temas de interés que dan cuenta de un grado de aprendizaje que hay en la sociedad argentina en los últimos 10, 20 años. Que no están cerrados, no son definitivos, pero que en principio uno puede reconstruirlos como tales. Y la secuencia sería que una cuestión hasta el momento desatendida, ignorada, obtiene una atención inédita, sea por acción, muchas veces de las propias víctimas, o por activación de movimientos sociales que hablan en nombre de, ¿sí?, o por la discusión de nuevos conocimientos, ¿no? El discurso experto es, por ejemplo, en cuestiones ambientales, es central en instalar bienes y valores que en principio quedaban fuera del radar. Segundo, ahí nos vamos más a la dimensión normativa, el tipo de interacción mantenida hasta entonces con esta cuestión es problematizada y transformada, desarrollando nuevas regulaciones. Y tercero, las mismas se traducen en forma innovadora en competencias técnico-operativas, o bien en nueva legislación, que es el punto clave para esa bajada a las competencias, ¿no? Justamente es este descentramiento respecto de cualquier subjetivismo y particularismo, ¿no?, que supone una superación de los ideales de autonomía, diferenciación y dominación. Descansa más bien en reconocer que la vulnerabilidad y la dependencia respecto de otros son rasgos inherentes a la condición humana y no pueden ser concebidas como accidentes que le suceden a otros, sino que no suceden o nos pueden suceder en cualquier momento. La vulnerabilidad antropológica o persistente antecede entonces a la vulnerabilidad social, que más bien es variable y selectiva en función de las circunstancias, pero que se yergue sobre ese sustrato de vulnerabilidad antropológica fundante, ¿sí? Y en tiempos en que, por un lado, en el ámbito científico se vuelve a poner el foco en lo cognitivo, en la mente individual como unidad de análisis, y por otro lado, en la cultura política y el espacio público se vuelve a elogiar la autonomía individual, la supremacía del yo, bajo discursos libertarios y meritocráticos, las virtudes del reconocimiento de la dependencia, o la interdependencia, como prefieran, y la percepción de nuestra propia vulnerabilidad siempre resultan aleccionadoras, para no olvidar nuestro limitado poderío,
así como el daño que el despliegue de ese poderío puede causar a nuestros semejantes y a nuestro entorno natural. Muchas gracias. Bueno, Rápido. muy bien. Sí, sí, muy bien. Mauro, damos Bueno, muchas gracias. al comentador. Voy a intentar ser breve para no acaparar mucho el tiempo. Y además para tratar de sobrellevar el hecho de que, como vengo de otra disciplina, tampoco hay mucho que puedo opinar realmente. Me pareció fascinante, pero obviamente no puedo estudiar al nivel del aprendizaje colectivo, que me interesó muchísimo y desconocía. Me acuerdo de ser muy menor, va a tener que ver con lo que sí manejo, que es un poco el pensamiento de McIntyre, cómo se vincula con esto la propuesta que nos hiciste. En primer lugar, sobre esta cuestión de la dependencia e interdependencia, más un comentario que una pregunta, realmente, y que tampoco ni siquiera es un comentario crítico, pero entiendo que McIntyre enfatiza la dimensión de la dependencia, y usa la palabra dependencia, porque precisamente en ese momento está atendiendo ese libro, estaba atendiendo a situaciones que no son de interdependencia, o sea, que no son tales que en algún punto vamos a llegar a una simetría de poder, sino que son o temporal, pero por el prolongado, o permanentemente asimétricas. En el caso de la discapacidad, muchas cosas que sí pueden ser personas con discapacidad, hay ciertas cosas que van a permanecer asimétricas permanentemente. Entonces, él, entiendo, está llamando la atención sobre esa faz, aunque también creo que todo lo que nos indicaba sobre la interdependencia y la necesidad de incorporar esa tendencia a reconocer cierta igualdad en diferentes ámbitos es muy valioso. Con lo cual, más que un reemplazo, diría que van de mano, ¿no? Que se complementan. La interdependencia y la dependencia en esos diferentes sentidos. Así que eso me pareció muy bueno, solamente quería agregarlo como una suma. Ahora, ya yendo más a la cuestión de fondo, mis preguntas solamente tienen que ver con, más que aclares y que expandas, más que con una crítica. Porque, como indicaba muy claramente, toda esta propuesta puede apoyarse en alguna medida en el centro McIntyre, pero bueno, excede en muchas dimensiones. Y entonces, lo cual es realmente legítimo, ¿no? Es que pretendo decir que está mal en el sentido que no coincida con McIntyre, pero mi pregunta es, en dos aspectos puntuales, ¿cómo, si es que logras coincidir con lo que McIntyre propone? Porque uno de estos puntos es la cuestión de la tradición, ¿no? McIntyre en esta obra quizá menos que en otras, pero en general la tradición de McIntyre hace un énfasis muy marcado en la idea de la tradición moral, pero que es una tradición no solo moral, sino siempre también intelectual y filosófica, tiene una dimensión siempre teórica atrás. Y esto es muy enfático respecto a una especie de precondición necesaria para poder entendernos, para poder debatir satisfactoriamente. Y eso no parece, al menos en la exposición que nos diste ahora, no parece como un elemento crucial o central. Entonces, quería saber tu opinión respecto de esto. Si vos enfatizaste, por ejemplo, el hecho de que aquello que tendríamos en común quienes atravesamos un proceso de aprendizaje colectivo sería el reconocimiento de algún pasado en el que hemos vulnerado o que hemos dañado, un error que queremos corregir o no repetir. Lo cual es perfectamente comprensible, pero la pregunta sería, desde McIntyre, a que posiblemente pueda responder, no, creo que estoy equivocado. ¿Es suficiente eso? ¿No es necesario además alguna suerte de trasfondo de comprensión, o de conceptos, principios, algún tipo de sistema de pensamiento más, no solamente homogéneo, pero por lo menos con alguna base común para poder, de hecho, ese diálogo que sea fructífero, que sea racionalmente convincente, que no sea solamente, aunque no carezca de una faz emotiva? Eso por un lado. Y lo otro que quería preguntar, que en realidad es la misma pregunta desde el lugar, es respecto de la dimensión, vos hablaste del sujeto y nos dijiste, puede ser una comunidad, pero también puede llegar a ser una sociedad completa. Y esto también, de nuevo, perfectamente comprensible, pero te apartás de lo que dice McIntyre. McIntyre es muy crítico respecto a la posibilidad de que a nivel de una sociedad, tal como la tenemos nosotros, sociedad masiva, nacional o incluso mayor, realmente se pueden dar procesos de diálogo, de liberación, pero que incluirían quizás el aprendizaje. Un poco por la misma razón que antes, ¿no? Porque es difícil que a nivel tan amplio podamos entendernos y ponernos de acuerdo. Entonces, quizás no es la pregunta en realidad, pero también desde este lado.
considerás que efectivamente es posible, que en una sociedad completa ese nivel podría emprender este tipo de diálogo. Lo digo porque, por ejemplo, vos nos mencionabas el caso entre nosotros del 8 Sumar, ¿no? En Argentina. Y me da la impresión de que es un ejemplo que revela que, si bien es cierto que es un tema que ya sería imposible sencillamente ignorar, y si bien es cierto que hay un cierto, no llamaría consenso, sí llamaría una cierta posición oficial mayoritariamente aceptada, pero justamente me parece que es un ejemplo que me gustaría, digamos, para meter un poco la crítica maquiaveliana, que no sé si hubo tanta deliberación. Parece que, respecto a ese punto, aun cuando hay una suerte de... No quiero tampoco hablar de corrección política porque siento que casi todo el mundo se ha convencido de que hay ciertos principios inalterables y inviolables ahí. Pero no sé si llegamos a la conclusión porque nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Porque aprendimos y llegamos a la conclusión común. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? Si efectivamente es un aprendizaje o es una instalación de ciertos valores, pero con diferencias fundamentales. O sea, que en definitiva surge de una estructura de poder. Sí, que pueden no ser una mera imposición, pero que tampoco se llegaría al nivel de que todos hemos incorporado una enseñanza común. Al menos no estamos de acuerdo en esa enseñanza. Me da esa impresión, después estar equivocado. Bueno, sí que esa Yo me corro. mi pregunta. Sí, sí, sí. Y después seguimos con otras preguntas. No, bueno, te agradezco muy profunda los comentarios y la críticas o dudas, ¿no? Efectivamente, leídos de McIntyre, entiendo que es coherente plantear esto, probablemente como un intérprete, y podría decir cosas así. Lo de la dependencia, sí, me parece que uno lo puede plantear en términos de continuidad. Traté de eso, ¿no? Marcar un salto, pero que efectivamente dependencia no es lo mismo que interdependencia, y eso vale la pena destacarlo, y no es casual que él hable directamente de dependencia. ¿Sí? Pero justamente ese momento, digamos, está claro que es un filósofo moral y no un filósofo político o social, ¿no? Entonces, ese salto, yo creo que él llega, ve que hay algo ahí, y dice, bueno, lo dejamos para otro. Vuelve para atrás, ¿no? A los delfines, a los madre e hijo, digamos, ese tipo de vínculos, pero por ahí. Lo de tradición, sí, por un lado uno podría decir que si el aprendizaje colectivo es esa vuelta hacia el pasado, ¿no? Uno diría, ahí está, vamos, hablemos de las tradiciones, ¿no? Pero el remarcar la tradición podría ser un obstáculo, ¿no? Para un proceso de aprendizaje. Efectivamente, si pensamos en el aprendizaje como descentramiento, implica la confrontación con otras tradiciones y es salir un poco de esa tradición. Si querés, me meto yo solo en un terreno que vos dominás, pero bueno, más que tradición, mejor hablar hermenéuticamente de horizontes, ¿no? que tienen mayor apertura, ¿no? Entonces, sí hay algo de pasado, pero en principio los horizontes están adelante, ¿no? Y hay que abrirlos y construirlos en común, sin desconocer esas tradiciones, pero donde solo el cultivo o el reforzar la tradición puede ser más un obstáculo que un puntapié para el aprendizaje colectivo, ¿no? Porque necesitamos justamente trascender esa posición. Ahora, eso no se da en el aire, ¿no? Quizás sí, yo le hice demasiada referencia a eso. No es un aprendizaje, digamos, solo por debates en el espacio público o en los medios. Más posibilidades de tener éxitos cuanto más institucionalizado está, ¿no? Cuanto más ámbitos. Instituciones en sentido amplio, al menos arreglos institucionales que permiten ofrecen un marco regulado para la interacción entre diversas tradiciones, entre diversas experiencias y modos de relacionarse con ese bien en situación de daño, ¿no? Y eso es también algo a crear, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de instituciones que son lo suficientemente inclusivas y participativas para ofrecer un espacio a todas esas voces y que a la vez, como dicen Nancy Fraser, también que logren eficacia política, ¿no? O sea, que terminen en algo. Y ahí un poco, bueno, voy con esto al tercer comentario.
es complicado. Hay un marco institucional, o un marco institucional importante, que fueron los mismos juicios, ¿no? A la gente. Ese es un marco institucional ideal, sobre todo en la medida en que se dio abierto, se televisó, se pudieron seguir, se escuchan reclamos diversos. Es una experiencia fundante y inédita, ¿no? Hay muy pocos casos de justicia transicional con ese nivel de eficacia política. Y claro que hay un momento político, en algún momento, porque en algún momento se corta la negociación, ¿no? Y hay una decisión que dice, bueno, hasta acá llegamos, y esto es así. Y después se retrocede, se avanza, se retrocede. Pero lo importante, como dice Mark Oshel, ¿no? Especialista en justicia transicional, ustedes son abogados, van a matar, pero es más importante que el dictamen, el veredicto, es el juicio, es el proceso en sí. Y es el proceso el que permite escenificar un diálogo de diversas voces en las cuales todos, buena parte de los interesados, podemos sentirnos representados y podemos escuchar. Luego, si son 20 años, si son 0, o lo que yo, es importante, pero es un tema más, ¿no? Importante en términos de cultura política, si se quiere, es el mismo proceso, ¿no? En términos de aprendizaje. Ahora, ¿cuán racional es, en términos de racionalidad argumentativa, deliberativa, habermasiana, post-habermasiana, es ese proceso? Bueno, y se va moviendo la realidad, ¿no? Y no, y hay todo un debate en términos de hasta dónde es aprendizaje en algún momento de economía. Quizás no difícil usar esa palabra, No, pero sí. pero bueno, hay un momento que hay, bueno, esto se consensúa más o menos y lo que no se consensuó sale, ¿no? Y eso sale por un tiempo y bueno, pues también está la posibilidad de discutir sobre eso, sigue siendo parte del aprendizaje, ¿no? No podemos decir, bueno, se cortó acá y el resto ya no está aprendiendo, ¿no? El tema es que compartamos esa preocupación común, ese momento que en principio no se quiere repetir. Ahora que después se mantengan voces que quieren divergentes sobre esa experiencia fundante, y es justamente un alivio a cualquier construcción hegemónica, ¿no? Es decir, ahora, yo no lo dije, ¿no? Pero más sociológicamente, ¿no? Bueno, todo muy lindo, pero ¿dónde verifico la aprendizaje, no? Bueno, ¿cuáles son los indicadores? Metodológicamente, ¿dónde están? Bueno, ¿por qué tal aprendió más que otro? Primero, no es un tema de conciencia individual, porque mágica nos llevaría otra vez a la prevención y no importa tanto cuánto los involucrados o los interesados en general realmente cambiaron su enfoque, sino la observación sociológica básica es qué es lo posible de decir en la esfera pública y qué es objeto de reproche, juzgado como políticamente incorrecto, tabú, ¿no? Al fin de cuentas es en el lenguaje público, ¿no? Ese es el lugar donde ciertas cosas se supone que después de haber pasado por ejemplo, temas de género, no sé, todos sabemos que hay chistes que no se pueden hacer, ¿no? ¿Y Ciertas cuánto formas de de eso hay referirse. de cancelación? Bueno, ¿Hasta está bien. dónde, Sí. hasta dónde es aprendizaje colectivo? Y hasta dónde cualquier cosa que se aleje un poquitito del discurso Bueno, que puede haber hegemónico fundamentalistas, te deja puede haber fuera de todo. fundamentalismos del aprendizaje Claro. o de una salida rápida, digamos, hegemónica, o parte de lo que, bueno, se va moviendo, ¿no? Pero es verdad que la construcción de algún tipo de tabú, sabiendo que los tabúes también son provisorios y en algún punto arbitrarios, es parte de lo que se puede conversar en una discusión civilizada, ¿no? Y el correr los tabúes, como está pasando en la cultura política actual, en muchos sentidos, ¿no? Estamos corriendo deliberadamente lo susceptible de ser dicho, de ser expresado, por ejemplo, incluso las extremas derechas, ¿no? Son grandes ejercicios contra la tabuización de cuestiones que considerábamos parte de una cultura, una convivencia civilizada, ¿no? Entonces, un elemento o un indicador, si se quiere, es qué es lo que puede ser dicho en público sin ser juzgado. Ahora, después está
evidentemente, si la cancelación como una posibilidad extrema de los fundamentalistas de un aprendizaje, ¿no? Pero es en esa tensión donde uno puede observar avances o no, y no tanto en la tradición o en la conciencia individual, que sería volver al particularismo, ¿no? Si seguimos en el lenguaje del espacio público, es lo que todavía nos permite comunicarnos, más allá de que en privado quizá uno pueda seguir pensando ciertas cosas, una broma, no sé qué, pero ¿qué es lo que puede decir alegremente en público sin temor a ser censurado? Eh, ¿Preguntas? Sí. Una pregunta que está atado al tema de la tradición. No porque me quedó ahí estiva, algo, digamos, no individual, sino algo más bien societal y sobre todo el discernimiento de lo perecedero del imperecedero en un marco cultural. Porque desde ese punto de vista no lo veo yo tanto como un quedarte centrado, no voy a dialogar con otras tradiciones anteriores. Pero justamente es eso lo que te da un marco de referencia, de sentido y de significación, y de valores. Para entrar a dialogar con otros tenés que estar en algún lado, ¿no? Claro, Claro. pero reconociendo lo común con otra tradición, ¿no? O que al menos hay alguna preocupación que nos hermane. Porque si no, uno no entra en la deliberación, ¿no? Ese es un asunto mío, Porque más en mi lo veo más eso así como que sea un obstáculo cuando uno es, o sea, un integrista. Bueno, no, yo decía el refugio en la tradición, ¿no? El reforzamiento de la tradición sería un movimiento que te aleja de la interacción que posibilita el aprendizaje, pero no significa renunciar a la misma porque es ineludible, ¿no? Bueno, Taylor habla de horizontes ineludibles, ¿no? Es imposible, sería poco coherente con esta misma perspectiva, ¿no? Pensar que uno puede saltarse las tradiciones como si fueran opciones de consumo. Porque cuando hablabas de genealogía, de hacer la genealogía, sí. Una cosa que es propio de la modernidad es la ruptura con la tradición. Es parte, yo creo que es uno de los males profundos, digamos, de la modernidad o algo a revisar de la modernidad, ¿no? Esa ruptura absoluta con... Lo que pasa es que la genealogía no es simplemente volver a la tradición para celebrar. No. Uno de los elementos, digamos, algo que quedó de la tradición, olvidado, no la tradición, digamos, dogmática. Pero más bien todo lo que fue oculto por relaciones de poder, ¿no? O por proyectos determinados como el moderno, ¿no? Que fue eliminando, dejando, imaginando modos de vida, experiencias, memorias. Por ejemplo, el tema de la naturaleza, pues, la diferencia tradicional, más antigua, ¿no es cierto? Se veía más la interdependencia y interconexión. ¿Vale? Sí. Siguiendo con la discusión que habían hecho con Mauro en las últimas preguntas, quería hacer una pregunta que capaz quedó claro y yo no lo casé, pero quería preguntar en este aprendizaje colectivo, ¿cuál es la unidad elemental? Porque venimos de un McIntyre que en este aprendizaje y en la idea de las virtudes de las comunidades, que habla, por ejemplo, de una comunidad de gestados. Pero acá, o ese tipo de ejemplos que va dando, pero en este caso nos retrotrajo mucho a la democracia libertaria de Habermas, ese tipo de cosas. Y si en este proceso de aprendizaje colectivo hay fines y valores que se van reconociendo desde la interdependencia y demás, y nos ayudan a paliar las asimetrías, ¿qué sociedad es la que palia esas asimetrías? Porque, por ejemplo, si hablamos de lo que es la conciencia sobre el ecologismo, eso lo puedo ver en Ciudad de Buenos Aires, pero capaz no en Santiago del Estero. Y al fin y al cabo es algo que se trata de... Y siguiendo con el tema de los derechos de mujer, el tema de género y demás. Por ejemplo, el tema del respeto o la integración de los trans es algo que en Europa se discute mucho y Ciudad de Buenos Aires lo toma y lo pone y lo hace ley. Pero capaz eso no es algo que pasa en comunidad de Salta. Entonces, en este aprendizaje colectivo, ¿cuál es la unidad elemental en donde encarna? O sea, no termina siendo la comunidad de McIntyre,
y por eso di el ejemplo de la posibilidad de armas, pero ¿cuál es la sociedad en donde se impregna la camiseta? Es un nosotros, ¿no? Que se siente interpelado por un problema común, ¿no? O por haber vivido una experiencia traumática o anticiparse a una catástrofe futura. Ese nosotros puede ser 100 personas o 1 millón. Entonces, obviamente, que a medida que ese nosotros se amplía, todo se vuelve más difuso, más conflictivo, más controversial. Y sí, puede ser la comunidad de pescadores, evidentemente. Uno puede trabajar en comunidad colectivo, en estudios socioterritoriales específicos, y cuando esas comunidades son bastante homogéneas es más fácil. Cuanto más compleja, heterogénea y plural es ese nosotros, el aprendizaje casi diría el mismo es más una metáfora que un dato, ¿no? Hay que ser orgulloso de esa confesión. Pero a fin de cuentas vivimos en metáforas. Sí. Sí, por favor. Una pregunta está muy relacionada con el comentario de recién. Venía repasando las distintas etapas, ¿no?, del aprendizaje colectivo, de la ampliación de la percepción y la incorporación de nuevos valores, ¿no?, nuevos bienes, después la normativa y ya pasar a la técnica operativa y competencia, que es la cosa en ejercicio. Pero antes de llegar a la normativa y a la técnica operativa, a mí la que me preocupa más es la de ampliación de la percepción, justamente relacionada, por ejemplo, con los colectivos estigmatizados, ¿no? O sea, cuando el problema público lo tiene un colectivo estigmatizado y tiene que anticipar una agenda de derechos, la complejidad está en esta ampliación de la percepción en la opinión pública, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué rol juega ahí la legitimidad? Porque hablamos de tradición y valores, y si nos ceñimos a la tradición y los valores, el espacio para poder presentar o construir el problema público de colectivos estigmatizados o de hablar de nueva legitimidad, de nuevos valores, es más complejo, ¿no? Saliendo de la democracia consensual donde nos deberíamos poner todos de acuerdo. Está bien, pero es la escalación del problema, puede ser estigmatizado. Bueno, la noción de estigma y la posibilidad de visibilizar que hay un estigma o prácticas de discriminación, de daño, de violencia, al menos daño en la estima, ¿no? Como diría Juan, ya había en un momento fundamental, es el primer paso para instalar y visibilizar el problema, ¿no? O sea, es un momento de instalación en la esfera pública de algo que durante muchos años ni se veía o se naturalizaba, justamente combatir la naturalización, ¿no? De prácticas de invisibilización. Ahora, si después eso hace el recorrido completo, digamos, más allá de que la secuencia siempre puede ser forzada, o a veces se puede empezar por otro lado, ¿no? Necesariamente hasta donde esa secuencia es tan rígida. Bueno, parte de las disputas políticas, de la legitimidad, ¿no? Pero la instalación del problema es está, si comparas con 10 o 20 años atrás. Y también hay avances. Yo sé que, bueno, vos estudias ese tema, entonces la gente te parece que falta un montón, pero avances en la legislación, reconocimiento de responsabilidades frente a la experiencia de daño, de violencia, y también en lo técnico cooperativo, o sea, en legislación, en cuotas, bueno, hay una incorporación de esa población estigmatizada en pie de igualdad, si se quiere, o incluso reconociendo su carácter de minoría empobrecida, ¿no? Cuánto dura, cuánto no sé. Por ahora, ¿no? Podemos pensar. Claro, se supone que el principio de progresividad debiera poner a resguardo esos derechos, ¿no? Pero no hay garantía. No hay garantía, pero Antes de dar paso sí, ahí les pido a los
intervenciones, si tienen alguna pregunta corta. Voy a plantear dos cosas para retomar lo que se dijeron aquí y no dejártelas pasar, ¿no? Que es la cuestión. Vos planteas que la crítica a esa orientación moderna rompe el vínculo con la tradición y el pasado, para volver a un tema recurrente, demanda una genealogía, pero una genealogía específica que vaya a lo relegado, lo excluido y lo olvidado. Esto me da reminiscencias a Benjamin y la tradición de los vencidos, ¿no? Un poco, y en su traducción teológica católica, a lo que Carl Schinkenberg y otros han escrito, que es la recepción de Metz, de Benjamin, y su traducción aquí de cómo hay que pensar el Evangelio de los vencidos, ¿no? Pero para tu planteo del aprendizaje colectivo, ¿es imprescindible recrear solo lo olvidado, lo relegado, lo excluido? ¿O es posible una reconstrucción genealógica del pasado donde podamos recuperar para el presente, por ejemplo, algunos aspectos centrales de ese pasado, de una tradición que hemos olvidado? Digo, ¿no? Podemos olvidar muchas cosas, digo, en la tradición, no traerlas completas, pero digo, ahí hay algo que nos olvidamos de hacer. Entonces, como en tu exposición el énfasis estaba más en, ahí, bueno, quería saber, pienso en dos cosas, para no hacerme el que da así como muchas vueltas. Estoy pensando en la misma noción de comunidad, que es una noción a la que uno podría buscar en tradiciones religiosas, en tradiciones seculares, y en la recuperación de cierta espiritualidad, así estamos abonando para el gremio, digamos, tan reactivas a esta razón secular que es propia de la modernidad, que avanza, que se lleva puesto, digo, un poco que está en el centro de la crítica. Esa es la primera, digo, si puede haber una genealogía más positiva, no solo sobre el dolor y el vencimiento. Y al final de tu presentación criticas que en el espacio público y la cultura política, esta es obvia, se elogia la autonomía individual y la supremacía del yo, vinculada a ciertas perspectivas libertarias. Porque niega la vulnerabilidad y la interdependencia. Y pienso, sé que estás trabajando en ese tema, ¿no se podría hacer una crítica similar a ciertas expresiones de lo que ampliamente se llaman populismos? Porque que cierran la deliberación o nunca la abren en ciertos aspectos, cierran el reconocimiento y se constituyen en discursos donde la lógica del aprendizaje se cierra muy rápido. Digo, hay una lógica de cerramiento, de cierre sobre sí mismo. Y esto lo pienso para una cuestión puntual que es la cuestión ambiental, cómo ciertos progresismos latinoamericanos populistas tienen una relación conflictiva con el aprendizaje colectivo ambiental. De nada. Perdón, Sí, sí, no te preocupes. Bueno, no te pasa nada, ¿no? Volvemos mañana. Bueno, la primera es más fácil. Sí, quizás es un énfasis demasiado subalternista. Quizás leyendo mucho la genealogía en términos de Foucault, ¿no? Esa genealogía de saber que es buscar las huellas del poder y de la dominación y la marginación, y quedaba como el olvido, pero ahora el olvido es una forma de marginación, imagínate que no ser intencional, ¿no? Opera, digamos. Opera naturalmente o bastante ligero, ¿no? La memoria del olvido no podemos, necesitamos olvidar para poder recordar, porque es selectivo. Si no tienes el memorioso. Si no lo pones en memorioso, o sea que el olvido también puede ser productivo. El tema es que en algunos casos puede ser leccionador, ¿no? Lo que lo olvidamos y todo. Y como al final, también en el aprendizaje colectivo, la pregunta es cómo emerge lo nuevo, ¿no? Pero
si lo nuevo no es simplemente ruptura con el pasado, innovación, que es la lectura moderna, de desecha, que cree que, claro, rompe con el pasado y funda algo completamente nuevo, es recreación de la tradición, es recuperación de experiencias vividas, olvidadas, marginadas, o aprendidas que no se actualizaron, ¿no? Pero lo novedoso pasa por la forma de recrear, ¿no? Más que por la pretensión de intentar algo completamente nuevo que nunca se ha hecho en algo inédito. La otra. Con amigos así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno no tiene una lectura tan negativa del populismo como uno empieza a tenerlo en la sentencia, ¿no? Yo dije de algunas. Bueno, está bien, pero porque también en el populismo hay un momento de recuperación, incluso de pretensión redentorista. Claro, claro, sí, sí. Y de reconciliación. Ya estamos en lo teológico. Claro que es una experiencia de simplificación, ¿no? Ese ejercicio y de construcción de nuevos antagonismos. Entonces, claro, puede ser productivo, si se quiere, como un primer momento de recuperación, casi redentorista, de los olvidados. Pongo el foco, ¿no? En algo. Claro, pero en la medida que después eso se queda agotado por la lógica del antagonismo, construye una nueva hegemonía, ¿no? Y es una disputa hegemónica que, digamos, que obtura el proceso de aprendizaje que se podría haber iniciado en algún momento original del populismo. Por eso, en general, no sé qué piensa usted, pero en general me caen simpáticos de las ciencias populistas que esto se termina mal, ¿no? Y a uno me dice que no pueden terminar bien, ¿no? Pero es difícil no adherir a sus momentos fundacionales, ¿no? Como son varias experiencias, sobre todo en América Latina, ¿no? El tema es que esa lógica de simplificación, de construcción de un nuevo antagonismo, eso termina ahogando la proto-experiencia de aprendizaje, ¿no? De recuperación. Y con lo del ecologismo. Pues un tema que vos. Sí, pero a ver cómo entraría ahí. No sé, digo, la pregunta está por la cita de Maristela del principio, ¿no? Que en el fondo ahí hay una relación que, no sé, que hace Ecuador, ¿no? Un momento muy productivo, luego un cierre, una tensión, y tensiones no solo políticas, sino también de aprendizaje, ¿no? Hay de liberación, incluso hubo un cerramiento forzado de bases de liberación. Sí, o los mismos procesos constituyentes. Claro. En Bolivia y en Ecuador. Y digo, y ahí estaba el tema ecológico-ambiental, era prioritario, supongo, podía ser otro, pero bueno, lo relacioné con eso por esos procesos, que en Bolivia también. Bueno, pero nuevamente, ¿no? Las necesidades o las demandas de corto plazo de un determinado proyecto de poder, ¿no? Que quiere terminar y de la lógica de un antagonismo en particular termina subsumiendo cualquier otra apertura por la cantidad de ecología. Esto habría que pensar nuevamente en la simetría y la simetría. Lo vertical y lo horizontal de la construcción de la política, ¿no? Porque el ecologismo tiene horizontalidad, si se quiere, entre los hablantes, incluso. Vive en la horizontalidad, digamos. Incluso los otros seres vivos, ¿no? Pero cuando se Cuando politiza, más habla Tour, habla claro. todos, las vacas, todos, ¿no? Deberían hablar. Y la lógica de construcción es vertical, ¿no? Entonces, ahí esa geometría variable que es imprescindible y requiere de ciertos equilibrios entre esas dos direcciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos, Silvia pregunta, escuché intercortado y por eso me tengo pregunta, pero tengo algunas ideas.
que nada para aplicación de relaciones internacionales, a partir de los conceptos razonados prácticos que analicé, me parece que si no entiendo muy bien lo que puso Silvia, perdón que se me va, ahí está. Me recordaba el concepto de Goldschmidt sobre el derecho y la tolerancia, y digo yo como forma de reconocimiento de la otra edad, de lo diferente y su aceptación, además del mundo jurídico. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo. ¿Tenemos alguna consulta que haya quedado? ¿Algo más para Alejandro? Bueno, agradezco a todos la presencia. Un fuerte aplauso para nuestro... Y bueno,